pidiendo Antioquia, de Cali, de Palmira, de todos los lugares de Colombia que se están conectando. Somos CONACET Bogotá, Cundinamarca, la Federación Católica de Educación CONACET Bogotá, Cundinamarca. Estamos en este momento haciendo nuestro tercer encuentro, nuestra tercera conferencia con la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Le damos la bienvenida a la doctora Sor Ángela, que el día de hoy nos va a acompañar, y también a la doctora Roberta Florea, que también nos va a acompañar en este día. Entonces, iniciemos nuestra actividad pues poniéndonos en la presencia de Dios y agradeciéndole por todas las cosas maravillosas que día a día nos ofrece, pidiéndole que nos conceda el don de la sabiduría, pidiéndole que todo aquello que aprendamos siempre lo podamos poner en práctica para ayudar a quien es el centro de este trabajo que hacemos nosotros, que son nuestros estudiantes. El día domingo, en las lecturas del Evangelio, se recordaba al buen pastor. Y Jesús hacía esa comparación entre Jesús, buen pastor, y un asalariado. Y las diferencias pues rondaban en quizás una palabra concreta. Hacer las cosas con el corazón, con amor, no simplemente por un pago. Y pienso que los que estamos aquí en esta labor, nuestra vocación está implícito hacer nuestra labor con amor, con cariño, con afecto, con responsabilidad por aquellas personas que están a nuestro lado, que son nuestros estudiantes. Y pues tenemos esa misión de ser pastores, de acompañar a nuestras ovejas, de acercarnos a ellas, de acercar a aquellas que en ocasiones de pronto se alejan de nuestro redil, como diría él. Entonces, en presencia de Jesús, buen pastor, los invito a que hagamos un momento la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y le pedimos a Mamita María que también nos cubra con su manto y que nos acompañe siempre en este proceso. Muy bien, quedamos en presencia de Dios, entonces le damos la bienvenida a la doctora. Bueno, aquí me dicen que todos somos maestros, ¿no? Entonces a la doctora, a la maestra, Sor Ángela Miranda. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad Externado de Colombia, licenciada en Educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional, es experta en temas de gestión del conocimiento y dirección de instituciones educativas. Además de ser docente, también es rectora. Ya nos contará ella así brevemente en un momento. Ella es rectora de un colegio público en la localidad de Bosa. Doctora, muchas gracias por acompañarnos este día, por compartirnos parte de ese trabajo que usted realiza con nosotros, con los estudiantes, con sus compañeros en la universidad. Gracias por el tiempo de preparar esta charla. Antes de darle inicio, creo que la doctora Roberta también nos va a estar acompañando en el chat, ayudándonos a responder a aquellas preguntas que tengamos, que nos vayan surgiendo pues, durante este evento. También, antes de iniciar, les damos los agradecimientos nuevamente a la Universidad Externado, a CONACET Bogotá, a todo su equipo directivo, al equipo de colaboradores,
Tatiana, a María Paula, a don Ciro, a Mariela, que nos acompañan en este proceso, y por supuesto al padre José María, que es el presidente de la federación. Entonces, doctoras o maestra, como, como guste, Sor Ángela, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, John Jairo, maestra. Gracias. De vocación, de convicción. Muchísimas gracias a todos los participantes en esta tarde. Gracias a CONACYT por abrir este espacio tan fundamental para los maestros, al padre José María por la invitación, a John Jairo, a la doctora Roberta, muchísimas gracias. Creo que para mí es muy emocionante estar en este momento, en este escenario, en donde voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes un proceso muy bello que vengo adelantando a partir de mis vivencias cotidianas, como docente, como maestra, como rectora de una institución educativa aquí en Bogotá. Y cuando yo menciono esto es porque quiero básicamente invitarlos a todos a que a partir de este escenario retomemos de una u otra manera reflexiones importantes en estos momentos en donde estamos todos convocados a reflexionar, a pensar en la educación, a reinventarnos, a resignificar muchas de las cosas que veníamos haciendo. Si bien es cierto, aquí vamos a tratar algunos temas de orden conceptual, didáctico, metodológico, yo quiero retomar un poco lo que dijo el padre José María cuando iniciamos las conferencias con profesores de preescolar. Él insistía en algo muy importante, la verdad no está dicha. O sea, lo que planteemos aquí sencillamente es un insumo más para nuestra reflexión pedagógica, para ese trabajo que como maestros permanentemente debemos hacer en la educación y por la educación. Voy a empezar entonces a compartir pantalla. ¿Me permites función de compartir pantalla? Por favor, Kate. Kate, ¿me regalas función de compartir pantalla, por favor? O Dani, gracias. Listo, Sara Ángela, ya te compartí. Muchísimas gracias, Roberta. Bien, entonces, quería hoy, básicamente, compartir con ustedes algo muy importante, algo que yo lo denomino mi diario. Es un diario básicamente de memorias, de maestros, de memorias propias, de memorias de esos maestros con quienes comparto en el día a día. Yo les decía hace un momento, soy directivo docente y quiero traer básicamente la experiencia de mi institución, de mis maestros, esos maestros que un día, al igual que ustedes, tuvimos que asistir a una jornada pedagógica el sábado y de repente un lunes a través de medios de comunicación nos enteramos que ya no íbamos a volver a la institución, por lo menos no lo hemos podido hacer desde ese sábado 14 de marzo hacia acá. Entonces, fíjense que aquí lo que he tratado es de sistematizar la experiencia y traer para ustedes, compartir con ustedes las mejores estrategias pedagógicas para bachillerato pensadas desde las memorias de los maestros y de las maestras. Digamos que vamos a empezar este recorrido, vamos a empezar a ahondar por este diario y vamos a trabajar en algunas primeras reflexiones. Digamos que en esas primeras reflexiones, lo que intenté en un primer momento fue recopilar con los profesores cómo se sentían, porque es que es importante partir de ello, o sea, cómo nos sentimos en este momento, cómo nos sentimos desde el instante en que no pudimos regresar al colegio. Yo por eso le pedí el favor a los docentes y a los directivos que respondieran a la pregunta, profe, ¿qué sensación tuviste cuando un día no pudiste volver al colegio por la crisis de la pandemia mundial? Esa pregunta es importante que nos la hagamos todos, cada uno de nosotros, porque ese sentir de nosotros como maestros es que se despliega todo este diario que vamos a hoy a revisar, que vamos a pasar hoja por hoja tratando de extractar de él
lo mejor, los mejores aportes para nuestras prácticas pedagógicas. Escuchemos entonces a nuestro coordinador. El sábado nos tuvimos que reunir con los docentes para establecer líneas de trabajo frente a una cuarentena que se avecinaba y en muchos de ellos angustia, temor por la incertidumbre que les generaba no poder realizar sus actividades académicas de manera presencial, ya que todos cuentan con una formación para dar una clase en un salón, para elaborar unas guías, pero como tal, para empezar a desarrollar sus ejercicios de una manera virtual o no presencial, muchos se sienten que carecen de las suficientes herramientas o preparación para un acercamiento tan inmediato con ese tipo de herramientas. Esa, la perspectiva del directivo docente, quien tuvo que vivir también de primera mano ese impacto fuerte de estar un día y no estar en el colegio. Pero escuchemos entonces a una docente. También le pedí el favor que ella respondiera a la pregunta escrita y después nos la compartiera. Para mí lo más duro Sora Ángela, disculpa. no volver al colegio, no volver a ver a los jóvenes. Yo dejé allá todo, mis planillas, mis registros, las cosas que a diario usamos. Es desconcertante pensar cuánto tiempo va a durar esto. Yo me preparé como pedagoga, como maestra, pero para mí ha sido duro hacer transformaciones tan radicales en mis métodos de enseñanza, sobre todo ahora con este tema de la tecnología. No sé qué puede pasar con los niños y jóvenes que no tienen acceso a ellas, además de aquellos que ven en la escuela su hogar, su lugar. Para mí no ha sido fácil tampoco el tema con algunas familias, porque no se evidencia su compromiso. Todo eso me angustia y me genera mucha incertidumbre. Incertidumbre, preocupaciones, muchas preguntas y muchas de ellas sin respuestas. Poco a poco hemos ido ahondando en cada una de ellas y entendiendo que si bien es cierto en este momento no tenemos todas las respuestas, sí tenemos algo muy importante que es nuestra esencia como maestros para poder afrontar las crisis y poder trabajar creativa y didácticamente en la resolución de muchos de los aspectos a los cuales nos tenemos que ver afrontados. Sin embargo, dentro de este mes y medio que llevamos de pandemia y no sabemos todavía cuánto más, quise traer para ustedes 4 preguntas que considero han sido centro fundamental de todo el trabajo pedagógico que hemos desarrollado en la institución, con aciertos y dificultades, pero que quiero realmente que todos en este espacio de discusión las retomemos, las miremos, las revisemos y podamos quizá ahondar en algunos aspectos de cada una de ellas. ¿Qué es la virtualidad y qué implica para nosotros como modalidad presencial? ¿Qué debemos tener en cuenta para la planeación de nuestras clases apoyadas en herramientas virtuales? ¿Qué estrategias pedagógicas puedo implementar con mis estudiantes de bachillerato atendiendo a las condiciones generadas en los tiempos de pandemia? Y una última, ¿cómo evalúo los aprendizajes con las mediaciones tecnológicas en circunstancias como las que vivimos actualmente? Digamos que vamos a arrancar entonces en este diario a revisar cada una de esas preguntas y qué pasó con los maestros entonces alrededor de ellas. Ante la primera pregunta planteada, ¿qué es la virtualidad y qué implica para la modalidad educativa presencial? Creo que aquí las reflexiones se centraron en varios aspectos. En primer lugar, yo debo decir que más que iniciar con un ejercicio de reflexión, ahí iniciamos con una preocupación grandísima. La preocupación de los maestros era, bueno, pero si nosotros somos educación presencial, ¿cómo vamos a cambiar de la noche a la mañana a educación virtual? En este sentido, fue importante reflexionar y volver un poco la mirada a toda la conceptualización que sobre lo virtual y lo presencial existe. Mire, aquí hay algo muy interesante. Yo los voy a invitar a que por favor ustedes revisen un artículo que en este momento está circulando en Bases Académicas que se llama La diferencia entre la enseñanza remota de emergencia y la educación online de Hodges y otros autores del año 2020. Fíjense que estos autores parten de una gran diferencia entre la educación virtual efectiva, que se fundamenta en diseños instruccionales cuidadosos, en planeaciones detalladas y que adicional tiene unos tiempos específicos de desarrollo que van más o menos de 6 a 9 meses, y lo diferencia claramente de algo que ellos denominan como enseñanza remota de emergencia. ¿Qué es la enseñanza remota de emergencia? Básicamente cuando introducimos
unas transformaciones muy puntuales a las formas tradicionales de la enseñanza y muy particularmente a través de las tecnologías de la información. Pero ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Que después de que pase la condición que generó esa situación, se vuelva otra vez al punto como se manejaba, es decir, que volvamos nuevamente a la educación presencial que manejábamos. Digamos que estos dos aspectos, que son de orden conceptual, pueden en este momento alimentar seguramente el debate que existe frente a la educación presencial, frente a la educación no presencial, y qué es lo que estamos haciendo en este momento. Lo cierto es que para lo que estos autores denominan enseñanza remota de emergencia, que es en lo que de una u otra manera a la luz de estos teóricos estamos en este momento, sí existe algo muy importante para nosotros los maestros, que fue lo que hicimos también en la institución, en el colegio, y es empezar a entender y caracterizar cada una de las modalidades de enseñanza, entendiendo alrededor de ellas esos aspectos que permitían la articulación. No tanto cuál es mejor o cuál no, porque la discusión no se trata de eso en este momento. La discusión se trata de cómo de una u otra manera estas modalidades entraban a ser un diálogo y una articulación para permitir el desarrollo de procesos de enseñanza a la luz de, obviamente, de situaciones de emergencia. Me disculpan, pero yo ya tengo la dificultad de algunos maestros que se nos va un poco la voz. Van a ver todo el tiempo que estoy tomando agua, pero bueno, yo sé que nos entendemos porque eso hace parte también del ejercicio pedagógico de muchos de nosotros. Retomemos rápidamente lo que estaba mencionando, queridos profesores, y empecemos a ubicarnos, digamos, en una caracterización de estas tres modalidades de enseñanza para poder dar respuesta a esa primera pregunta y después aterrizar un poco en el terreno de lo práctico. Esa caracterización propongo hacerla en tres elementos fundamentales: en tiempo, lugar, en el rol del docente y en la implicación metodológica de cada una de estas modalidades. En educación presencial, sabemos, profesores, que en cuanto a tiempo y lugar, pues básicamente nosotros trabajamos en lugares y tiempos específicos. Nosotros tenemos unos horarios de clase con nuestros niños, los niños saben que entran a tal hora, que salen a tal hora, que tienen cambios de clase, tenemos espacios físicos como la biblioteca, las aulas especializadas, los salones del descanso y demás. En educación virtual manejamos una figura, manejamos un concepto más que figura, que es ser asincrónica, es decir, los docentes y los estudiantes no coinciden en espacios y tiempos. Básicamente, este tipo de modalidad se fundamenta muchísimo, se trabaja alrededor de herramientas de Internet y el intercambio de la información se da de manera virtual a través de plataformas, en donde se puede trabajar obviamente también a manera colaborativa. Digamos que aquí el estudiante no coincide en el espacio, ni en el tiempo con el docente y sus compañeros, pero sí tiene acceso todo el tiempo a la plataforma que le permita acceder a los materiales para su trabajo. Aquí hay una figura también importante: la enseñanza en línea, la enseñanza online. Fíjense que aquí tenemos unas diferencias importantes entre la virtual y la en línea. Si bien es cierto, la en línea toma algunas herramientas de la parte virtual, lo cierto es que en la línea, como su nombre lo dice, trabaja alrededor de tiempos reales con los estudiantes. Así no manejemos el mismo lugar, que es básicamente lo que nosotros hacemos en este momento. Fíjense, ustedes están en Antioquia, en Medellín, en Bogotá. Yo estoy aquí en Bogotá, estoy en mi casa, ustedes están en la suya, pero estamos interactuando en un espacio académico como este. Esa es, de una u otra manera, la educación en línea, tiene como ese sentido. Se apoya básicamente en la coincidencia en tiempos reales. Cuando hablamos del rol del docente, aquí hay algo muy importante, profesores. Mire, el rol del docente siempre va a tener algo muy, muy importante. Y coincide en todas las modalidades. Nosotros somos motivadores, mediadores en el ejercicio de enseñanza, aprendizaje, dinamizadores de la enseñanza. Digamos que cuando estamos en educación presencial, pues obviamente nosotros tenemos una misma dimensión espacio-temporal con nuestros estudiantes, somos fuente inmediata para ellos de conocimiento, estamos ahí para resolver sus dudas, sus inquietudes, para comunicar. Cuando estamos en educación virtual,
¿sí? O mediados a través de estas tecnologías, hay algo muy importante que caracterizan Ríos, Carrillo y Sotomayor 2016. Ellos son autores que trabajaron alrededor de un artículo que yo sé que ustedes se encuentran también en línea, que se llama Las características del tutor virtual. Y ellos dicen, mire, es que el docente, además de tener esas características generales de todas las modalidades, el rol del docente virtual o el tutor virtual se centra en 3 aspectos fundamentales: el rol psicopedagógico, el social y el tecnológico. El psicopedagógico es porque básicamente el docente tiene que contribuir o tiene que continuar trabajando fuertemente en desarrollar la autonomía en los estudiantes. Hay una construcción autónoma de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En lo social, porque definitivamente el tutor virtual tiene, a través de las mediaciones tecnológicas, que promover esas interacciones. ¿Mediante qué? Mediante los foros, los chats, las llamadas, las discusiones. Es decir, tiene que generar alrededor de esa mediación tecnológica comunidades de aprendizaje y también garantizar el seguimiento de los estudiantes a través de esas herramientas virtuales. Recordemos que, por ejemplo, en medios virtuales, las plataformas como Moodle, por ejemplo, pueden permitir la incorporación de varias herramientas dentro de esos compromisos de aprendizaje, pueden permitir ver cuando los estudiantes entregan trabajos, cuando no, hacer un seguimiento muy puntual porque tienen incluidos libros de calificaciones que permiten dar cuenta del proceso. Pero también a nivel virtual, para el docente existe la función instruccional o más bien tecnológica. Digamos que esa función tecnológica se centra muchísimo en la mirada instruccional de la enseñanza virtual. Recordemos que es la mirada instruccional. La mirada instruccional se refiere no tanto a la instrucción como hacia el diseño de ambientes de aprendizaje que contribuyan en que los estudiantes desarrollen ciertas tareas, pero obviamente ciertas tareas alrededor de un ejercicio de planificación pedagógica que se concentra en pensar en el qué enseño, para qué enseño, cómo enseño, con qué herramientas enseño. Digamos que en este sentido, el docente en la educación online, o la que se apoya básicamente en línea, tiene que tener esas características que mencionamos, pero adicional a ello, se enfatiza mucho en la responsabilidad del docente, muchísimo, porque como es una educación que está en tiempo real, ¿sí? El docente tiene que tener, por supuesto, esta característica importante adicional a su capacidad de adaptabilidad. ¿Qué pasa cuando el docente está en una clase virtual y algo surge? Se cae la internet. ¿Qué pasa cuando el sonido no me sirve? Tengo yo que tener versatilidad en el manejo de las herramientas. Bien, y un último aspecto que los invito a que revisemos alrededor de esta caracterización y que también revisamos con mi equipo de maestros fue el componente metodológico. Fíjense que cuando yo estoy en metodología presencial, siempre me encamino básicamente al desarrollo de los objetivos, de las competencias de mis estudiantes de cada una de las áreas, obviamente en las otras modalidades también, pero hay algo muy particular en esta parte metodológica, y es que yo aplico metodologías que van acorde con el enfoque pedagógico de mi institución, y hay una didáctica muy particular en cada una de las asignaturas, una didáctica que yo puedo abordar en la complejidad de la presencialidad y en donde puedo combinar de una u otra manera diferentes formas para que los estudiantes logren ese desarrollo conceptual que yo busco en ese momento. Digamos que en la modalidad virtual, retomando también ese desarrollo de competencias, ese desarrollo o ese alcance de objetivos de enseñanza, tenemos 3 aspectos fundamentales que caracterizan la metodología de educación virtual. Miren, un primer aspecto tiene que ver con la autorregulación, la autonomía y el autoaprendizaje que los estudiantes deben tener. Es decir, aquí se trata de que los estudiantes desarrollen esas 3 características porque finalmente son ellos los que tienen que entrar a revisar el material, subirlo, descargarlo, interactuar con sus compañeros. Otro aspecto importante de esta metodología tiene que ver con la flexibilidad. Es decir, nosotros ya no vamos a contar con los horarios específicos. En la educación presencial nosotros teníamos nuestra clase, duraba 55 minutos, por ejemplo, 60, depende de la intensidad horaria que tenga cada uno de los colegios, pero pues de todas maneras nosotros dividíamos la clase, si era en bloque también la dividíamos, les decíamos a los estudiantes, en un primer momento lectura, segundo momento socialización, tercer momento vamos a hacer una evaluación. Aquí no.
En la educación virtual hay flexibilidad, porque usted puede montar una lectura, puede dejarla durante una semana y el estudiante puede acceder cuando considere o pueda, ¿sí? Digamos que en ese sentido hablamos de flexibilidad. Claro, tiene que existir un cumplimiento de las actividades, porque pues de lo contrario no podríamos tener un proceso de seguimiento. Y por supuesto, pues la flexibilidad no se debe confundir con otras cosas que nada tienen que ver con ella. Digamos que en este sentido, esos dos aspectos hacen que la educación virtual tenga unas características muy encaminadas a la posibilidad de flexibilización e individualización de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de la educación online, necesariamente por coincidir en horarios específicos con el docente, pues los estudiantes tienen que tener unos horarios, en fin, asistir básicamente a las sesiones programadas, contar con unas herramientas tecnológicas, con un manejo de ciertos recursos tecnológicos que les permite interactuar en las plataformas cuando se hacen las clases en vivo. Cuando ustedes, profesores, voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando ustedes observen en las diapositivas una especie de bombillito con un lapicito, son algunas ideas que queremos darles a partir de la experiencia frente a lo que estamos mencionando en su momento. Es decir, en este momento la primera idea que quiero darles a partir de la experiencia del trabajo con nuestros docentes es para cualquiera de las dos modalidades, ¿sí? De enseñanza virtual o enseñanza en línea, que se incorporen en este momento para nuestros ejercicios de docencia, es importante que nosotros tengamos unos protocolos. ¿Qué son los protocolos? Que nuestros estudiantes sepan qué va a pasar, sepan qué deben hacer antes, qué va a pasar durante la sesión y qué va a pasar después. Quizá más adelante les voy a dar más pistas sobre este tema, pero es muy importante que los estudiantes manejen cosas muy básicas que permitan que estas sesiones o lo que ustedes han previsto a través de la mediación tecnológica pueda realmente tener la mayor efectividad y pueda desenvolverse y desarrollarse de la mejor manera. Digamos que el protocolo se constituye casi que en lo que nosotros conocemos como los acuerdos de las clases. Acuerdos cuando tenemos a todos los niños y todos podemos, y jóvenes, todos podemos construirlos y eso estaría muy bien. Si podemos construir entre todos el protocolo, fabuloso. Pero si no, es importante que el docente de una u otra manera también lo proponga y lo establezca. Bien. Digamos que entendiendo estas implicaciones, ¿sí? Estos aspectos, fíjense que los profesores que les menciono de la experiencia que he tenido la oportunidad de liderar, han creado diferentes recursos. Por ejemplo, aquí ustedes visualizan un aula virtual creada por profesores de lo que conocemos aquí en Bogotá como la media integrada, ¿sí? Y seguramente fuera de Bogotá también tendrán media integrada o sencillamente articulación con algunas universidades. Aquí los profesores crearon esta aula que cuenta con diferentes recursos, que atiende a las características de educación virtual y también de manejo en algunos momentos de recursos online. Ellos básicamente generaron entradas para cada una de las áreas que comprende o cada una de las asignaturas que comprende el área de media. ¿Qué quiero decirles en este momento que considero importante, profesores, dentro de estas reflexiones que surgió? Profes, miren, independientemente de la pandemia, o yo creo también que con todo y lo que ha conllevado esta pandemia, nosotros tenemos un gran aprendizaje y es incorporar el uso de las aulas virtuales en la enseñanza presencial. Siguen siendo un recurso muy importante, que en este momento lo estamos trabajando alrededor de la figura de enseñanza remota de emergencia. Sí, lo es, pero en educación presencial también es fundamental. Y esta pandemia nos tiene que enseñar a construir este tipo de herramientas para fortalecer la educación presencial. Bien, mis profes. Implicaciones en tiempo de pandemia frente a lo que acabamos de mencionar, las características que tienen estos tipos o estas modalidades de educación. Profesores, es importante cambiar de paradigma. Es importante cambiar de paradigma. Es importante que nos descentremos un poco de la mirada. Es que yo soy de educación presencial y no hay cabida para la virtualidad y no hay cabida para lo online. No, nosotros tenemos que ser muy recursivos. De hecho, los maestros somos muy creativos, muy recursivos. Tenemos que tener nuestra mentalidad abierta para entender que en circunstancias de crisis como la que vivimos o no,
siempre vamos a tener posibilidades y alternativas para enriquecer nuestros procesos de enseñanza y lograr que nuestros estudiantes alcancen esos aprendizajes significativos que son tan importantes para su vida actual y su vida futura. Profes, otra reflexión importante que nos dejó esta primera pregunta. Aquí no se trata de aprender otras cosas, porque también esa era una de las preocupaciones, pero ¿qué va a pasar si yo planeé toda química de décimo? ¿Pero qué va a pasar si yo preparé a los estudiantes o temáticas para preparar a los estudiantes de 11 para las pruebas externas? No, profe, no se trata de que vamos a aprender otras cosas. Lo que pasa es que vamos a aprender de una manera muy distinta, de una manera que nos permita abrirnos a esas posibilidades de la vinculación de las tecnologías. Importantísimo pensar en que contamos con diferentes recursos y conectividad y que ese elemento, aunque parezca muy logístico, es fundamental. ¿Qué hacemos con estudiantes que no tienen recursos, que no tienen conectividad? Ahora, entendamos también que este ejercicio de trabajar o las implicaciones en la educación presencial de incorporar esas tecnologías implica también que los estudiantes tengan básicamente responsabilidad, autocontrol, disciplina y capacidad de atención. Responsabilidad porque ya no va a estar el docente todo el tiempo o recordando qué es lo que se debe hacer. Los niños ya no van a estar en las rutinas del colegio. Acuérdense que con solo escuchar el timbre los estudiantes ya sabían que tenían cambios de clase. En este momento, pues ellos no van a tener quien les avise que tienen que entrar a Zoom, a Teams o a la plataforma que usted haya escogido. El estudiante tiene que autorregularse, tiene que tener autocontrol. Estamos hablando de estudiantes de grado sexto a 11 de bachillerato. Entonces, es importante todo esto. Profes, la pregunta que seguramente ustedes se hacen como nos hicimos nosotros, viviendo esta situación de pandemia. ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen acceso a la conectividad? Porque ese sí que es un problema, esa sí que es una dificultad. Queridos profesores, frente a eso, nosotros hemos tenido unas primeras respuestas que seguramente se reafirman con la necesidad de generar estrategias de otro tipo de modalidad, que es la modalidad de educación presencial, profesores. Perdón, a distancia, perdón. La modalidad de educación a distancia se fundamenta en que los estudiantes tengan acceso a ciertos recursos físicos, sean material, multimedia, guías que ustedes quieran crear, cartillas, libros guía, en fin. Y que los estudiantes con estos accesos en medios físicos puedan tener también posibilidades de acceder a los temas y después ellos también tengan la posibilidad de entregar sus trabajos y recibir una retroalimentación que tendría que evaluarse según el contexto y el escenario. Si ustedes me preguntan en este momento cómo hacemos en tiempos de pandemia para que le lleguen los recursos físicos a los estudiantes, esta es una respuesta, estimados maestros, que solamente puede surgir de la discusión de ustedes en sus instituciones educativas. Ustedes conocen sus contextos, conocen sus escenarios, conocen sus posibilidades. Y en ese sentido, pues también la discusión tiene que girar en torno a esas realidades que ustedes están viviendo en sus instituciones. Siguiente pregunta, profesores. ¿Qué debemos tener en cuenta para la planeación de nuestras clases apoyadas en herramientas virtuales? Pregunta bastante compleja, de altísima complejidad. Llevamos mes y medio en esta discusión y no la hemos terminado. Pero yo les voy a compartir algunos elementos para que también al interior de las instituciones podamos llevar estas preguntas y otras que nos permitan ir creciendo académicamente, pedagógicamente, en la medida en que dialogamos como maestros sobre estos temas. Profes, queridos profesores, dos aspectos descubrimos cuando intentamos responder a esta pregunta. Un primer aspecto, descubrimos que era necesario para planear estas clases apoyadas en herramientas virtuales, prepararnos. Pero no solamente prepararnos los maestros, no, también los padres de familia, los estudiantes, porque sin duda alguna la enseñanza remota de emergencia nos lleva a volver la mirada a esa planeación de las clases, entendiendo que se deben hacer ajustes para los tiempos de crisis, pero también entendiendo que dentro de esos ajustes hay actores fundamentales como lo son los padres de familia y los estudiantes en el proceso. Claro, ustedes me dirán, no, es que independientemente del tiempo de crisis y del uso de los recursos tecnológicos, los padres de familia son fundamentales. Claro que sí,
son fundamentales, su compromiso es clave, profesores, pero fíjense que ahora lo es más todavía, porque estamos trasladando todo el ejercicio de la enseñanza del escenario del colegio al escenario del hogar. Y entonces ahí ya tenemos que contar ampliamente con la participación de los padres de familia en el proceso. Centrémonos primero, profes, los invito a dar una mirada a cómo nosotros creemos que debemos prepararnos nosotros los maestros y después les comparto un poco lo de la familia de los estudiantes. Nosotros los maestros, para nosotros es muy importante, fue muy importante entrar a determinar los objetivos del aprendizaje y cómo nosotros los íbamos a implementar. Mire, profes, tuvimos que reconocer aquí algo muy importante. Nosotros no estábamos ya en el escenario presencial, no estábamos en los colegios, necesariamente teníamos que entrar a darle prioridad a qué específicamente, qué temas, qué habilidades, qué aprendizajes queríamos lograr con nuestros estudiantes. Y esto implicó, profes, miren el bombillito acá, el bombillito ahí aparece, y dice reuniones de áreas, de ciclos y consejos académicos. ¿Por qué, profesores? Porque pensar en priorizar esos aprendizajes en tiempos de pandemia nos implicó reuniones alrededor de esos espacios académicos del colegio para empezar a definir qué en las matemáticas, qué en las artes, qué en la educación física. También pues hay colegios que están organizados por ciclos. Entonces, claro, pues la organización por ciclos que integra diferentes áreas, pero también las miradas de los profesores en cada uno de esos ciclos, pues también empezamos a llegar a acuerdos y empezamos a darle, a partir de lo que ya habíamos planeado, prioridad a ciertos aspectos que consideramos era pertinentes empezar a trabajar y después abordar los otros de una manera paulatina. Esto con la discusión y la reflexión permanente del Consejo Académico de la institución, quien finalmente es la instancia asesora pedagógica institucional. Importantísimo también para esa planeación, nosotros dijimos, bueno, y entonces estamos en el contexto virtual, apoyados también en algunos aspectos online, pero los horarios de aprendizaje, ¿cómo van a ser? ¿Qué vamos a trabajar ahí? ¿Cómo vamos a abordar ese tema? Porque pues nosotros teníamos unos horarios en el colegio, pero aquí ¿cómo? Profesores, también importantísimo que nosotros mismos nos pongamos de acuerdo en cómo van a ser esos horarios apoyados en las herramientas virtuales. Algunos colegios, no es la experiencia mía, no es la experiencia de mi institución, pero sí se han apoyado mucho en integrar algunas áreas afines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las áreas de educación física, educación artística se unieron y trabajan en horarios o franjas integradas. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy concretos, muy específicos, incluso se pasan muchísimo más rápido en la parte virtual. Entonces, por eso fue necesario que se integraran algunas áreas y con ella objetivos de aprendizaje totalmente alineados e incluso procesos de evaluación totalmente alineados. Pero también muy importante alrededor de estos horarios de aprendizaje, que los estudiantes los conocieran. Fue clave que los estudiantes y padres de familia lo conocieran porque los niños y jóvenes saben qué expectativas tenemos frente a ellos, cuánto tiempo tienen para desarrollar sus actividades, en qué tiempo nos vamos a encontrar. Un aspecto también muy importante dentro de la planeación, tuvimos que entrar a decidir cuál era la herramienta, la pedagogía y la didáctica que más se acomodaba en este momento a la realidad, o más que se acomodarse, que más de una u otra manera respondía a las características propias de nuestras instituciones educativas y en el caso particular a nuestra institución educativa. Nosotros definimos 3 herramientas fundamentales, Zoom y también el Google Class, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero es que ahorita hay muchas inquietudes frente a Zoom y demás. Les estoy contando cómo fue nuestra experiencia. Seguramente tendremos que entrar a revisar si es esta la herramienta o es otra. Lo cierto es que nosotros no podíamos seguir con distintas herramientas porque encontramos que los profesores estaban manejando cada uno lo que consideró podía ser y estaba en sus manos. Y los padres de familia y los estudiantes sencillamente estaban entrando en muchísimas complicaciones por ese tema, porque no sabían si era por Teams, si era por Zoom, si era Moodle, si era... Entonces nosotros entramos a definir eso también a través de consejo académico, reuniones de áreas. ¿Qué hicimos con ello? Hicimos formación, hicimos capacitación, aquí nos apoyaron muchísimo los profesores de tecnología para desarrollar ese ejercicio. Un aspecto también muy importante dentro de la planeación
Profesores, pensamos en la interactividad, más que la interactividad, la interacción. Nosotros teníamos que recuperar a nuestros niños y niñas. Teníamos que volver a estar con ellos allí. Teníamos que volver a establecer un contacto con nuestros estudiantes. Mire, profes, al comienzo de esta pandemia que nos tomó a todos muy de sorpresa, si se quiere, nosotros encontramos que el 60% de nuestros niños se conectaban. ¿Dónde estaba el otro 40% de nuestros niños y niñas? Tuvimos que generarnos la estrategia uno a uno, apoyados por las orientadoras, donde se llamaba niño por niño. Aquí fue fundamental también el ejercicio de acompañamiento de los directores de curso. Fue fundamental el ejercicio de acompañamiento de cada uno de los profesores para tratar de ubicar a nuestros niños y no perderlos. No perderlos porque en la interacción que los niños sientan con nosotros, ellos también se están formando. Y para ellos, nosotros somos también fundamentales dentro de su proceso de formación. Igual, profesores, también entramos a hacer algunas normas muy puntuales que concertamos con todos los profesores, algunas normas que nos permitieron, digamos, mantener ciertos criterios específicos para el manejo de la situación y, por supuesto, para los procesos de evaluación con nuestros estudiantes. Hicimos también un importante reconocimiento del contexto para la planeación, entendiendo las condiciones de nuestros niños y niñas. Algunos niños tenían internet, otros tenían el computador pero no tenían conectividad, otros sencillamente tenían un computador y tenían 3 hermanitos y se tenían que dividir el computador entre los 3 hermanitos. Otros sencillamente se podían conectar a través del celular comprando de vez en cuando datos o pidiendo que se los facilitaran. Entonces, todas estas situaciones de contexto nos permitieron entender un ejercicio de planeación muy centrado en las necesidades y características del colegio y de los niños. Y por eso hicimos uso de diversas tecnologías, pero también en este momento, además de las tecnologías, estamos valiéndonos de recursos y apoyo de educación a distancia, que es la que les mencioné hace un momento. Bien, para los padres de familia, profes, planear en estas circunstancias nos implica un importante papel de los padres de familia. Mire, ese papel de los padres de familia lo concentramos alrededor de 4 aspectos básicos. El primero, que los papás allá en su casita nos colaboraran con contextualizar un poco a los jóvenes frente a la situación que estábamos viviendo. Fíjense que nosotros encontramos aquí que muchos de los chicos, cuando hicimos la estrategia uno a uno, cuando los llamamos a preguntarles, bueno, ¿ustedes por qué no se han conectado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué de ustedes? Pues muchos de los jóvenes nos contaban que era que ellos nunca se imaginaron que la situación de la pandemia fuera tan grave. O sea, que no, que ellos pensaron que esta situación iba a durar 8 días y que iban a volver al colegio normalmente. Y encontramos detrás de los niños también descontextualización de muchas de las familias y tuvimos que trabajar en ello. Tuvimos que utilizar circulares de padres, otra vez activar las escuelas de padres apoyándonos de los psicoorientadores, hacer videos cortos, darle unos tics a los padres de familia para poder que ellos entendieran exactamente qué era lo que estaba pasando en el mundo, para que se empezara a entender que había una responsabilidad muy importante aquí, en lo académico, pero también una responsabilidad en el cuidado de la salud de todos nosotros por esta crisis mundial que estábamos atravesando. También centramos la atención de los padres de familia para esta planeación en las rutinas y normas básicas que nosotros maestros no podemos tener, digamos, directamente. No están en nuestras manos las normas de casa. O sea, las normas de casa son del fuero de los padres de familia o los adultos responsables de nuestros niños y niñas. Miren, cosas tan elementales como que los niños tuvieran un lugar apropiado para trabajar, que los estudiantes contaran con una mesa, con un escritorio, con una buena iluminación, que fuera ese sitio de la casa destinado específicamente para que los estudiantes hicieran sus actividades diarias, pero también que mantuvieran una rutina, porque, a ver, encontramos también que muchos de nuestros chicos de bachillerato entraron en la dinámica de pensar que estábamos de vacaciones. Entonces los niños y jóvenes, pues, estaban ya asumiendo actitudes como si estuvieran, digamos, en estos espacios y realmente no, las vacaciones por lo menos aquí en Bogotá no han llegado.
en otros sitios de Colombia, seguramente, pues el Ministerio de Educación Nacional dio algunas directrices para el ajuste de los calendarios académicos o sencillamente de los tiempos académicos en las instituciones, pero aquí por lo menos no había llegado. Y era importante que los padres de familia nos colaboraran en eso. No estábamos pidiéndoles que los niños madrugaran a las 5:30 como cuando pasaba la ruta por ellos, pero sí estábamos pidiéndole a los padres de familia que por favor nos colaboraran en establecer con los estudiantes y con base en los horarios que habíamos establecido también en el colegio, unos tiempos para los chicos en la casa. Los jóvenes asisten en 11, así tengan 17, 18 años, también requieren ese tipo de aspectos, que nosotros les ayudemos a regular de una u otra manera y más ahora en una situación que nos desconcertó a todos. Entonces los padres de familia nos colaboran en eso, nos colaboran en decirle a los muchachos o tener ese control allá en sus casas sobre ese aspecto que es fundamental. Pero también muy importante para nosotros que los padres de familia nos ayudaran a empoderar a los chicos. Mire, con los chicos, independientemente de la situación que estemos viviendo en este momento, es importante trabajar siempre en que ellos son dueños de sus aprendizajes y que ellos son los que los dinamizan. Los maestros les proporcionamos los recursos, los padres de familia acompañan en el proceso, los que quieren acompañar, pero fundamentalmente son los niños y las niñas y los jóvenes, en particular los jóvenes, los que ya deben de una u otra manera empezar a hacer conversaciones profundas sobre su responsabilidad frente al proceso académico. Y finalmente el ejercicio de acompañamiento que le pedimos a los padres de manera importante. Lo decía hace un momento, los chicos pueden estar en 11, pero nosotros estamos trabajando en herramientas o en conexiones a través de la internet, que tiene sus importantes ventajas, pero también tiene sus riesgos. Entonces los papás, es importante que estén muy pendientes de qué está haciendo el chico allí y cumpliendo, obviamente, alrededor de unas rutinas importantes. Para los estudiantes, fundamental, mis queridos profesores, recordarles a los estudiantes el valor del colegio, dentro de ese ejercicio de planeación, insistir en que nuestros estudiantes sepan y valoren mucho el aprendizaje. O sea, en este momento, esta situación de crisis por el coronavirus debe llevar a que nuestros niños y niñas valoren las diferentes formas de aprender y acceder al conocimiento. En su momento lo hacían de manera presencial, ahora lo estamos trabajando de manera virtual, pero también es muy enriquecedor. Son diferentes formas de conocer el mundo, de comprender las situaciones, de entendernos a nosotros mismos en relación con el ambiente. Insistir en que las vacaciones no han llegado, insistir en que ellos también tienen que tener unas rutinas muy importantes que cumplir, que hay unas normas en el colegio, que hay unas normas en la casa, y algo muy importante que nosotros encontramos dentro de esta reflexión, profesores, fíjense que no todos nuestros niños son nativos digitales. O sea, nosotros tenemos chicos que tienen dificultades en el acceso a las herramientas tecnológicas, no porque no las tengan, sino porque no las saben manejar. Y en este sentido, cuando nosotros entramos a definir la herramienta tecnológica con la que íbamos a trabajar como docentes, ¿sí? Los profesores de tecnología hicieron un tutorial para padres de familia y un tutorial para estudiantes, básicamente comentándoles el uso de estas herramientas y su aprovechamiento. Entonces, si vamos a trabajar Zoom, los niños y padres tuvieron su tutorial. Google Class, lo mismo, Google Form. Entonces, todo este tipo de herramientas es importante compartirlas con nuestros estudiantes alrededor de y los padres de familia alrededor de los mecanismos y, por supuesto, de las mediaciones que tengamos a mano. Dentro de este aspecto, mis queridos profesores, para la planeación, muy importante, y lo contemplamos como un espacio fundamental, seguir en las direcciones de curso. Mire, convocamos estudiantes por Zoom únicamente para compartirles cómo vamos a trabajar en el colegio, pero también para preguntar cómo estaban nuestros niños y niñas. Ustedes vieran la alegría de nuestros muchachos, sobre todo los niños de 11, porque se encontraron a través de Zoom con sus compañeros. O sea, los niños de 11 se emocionaron muchísimo, la reunión se demoró más de lo previsto porque son espacios enriquecedores, no olvidemos esa dimensión humana, esa importancia de la socialización, más ellos que son jóvenes, que el colegio es parte fundamental de sus vidas. Pero también importante, queridos profesores, que todo esto que hemos hablado
se dé a conocer a la comunidad educativa a través de los canales y redes oficiales del colegio. Profe, si vamos a hablar de normas del colegio, si vamos a hablar de horarios, si vamos a hablar de espacios de apertura para direcciones de curso de encuentro con nuestros estudiantes, es muy importante oficializarlo a través de los canales institucionales y fortalecerlos también. Y esto que estamos hablando, profesores, irlo introduciendo como parte de los ajustes al pacto de convivencia del sistema institucional de evaluación, que sea dialogado por el consejo académico y también por los consejos directivos de las instituciones. La siguiente pregunta, mis profesores, no tan sencilla, también compleja como las que hemos mencionado. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para la planeación de nuestras clases apoyadas en herramientas virtuales? Un siguiente, frente a esta pregunta, que es básicamente la que estábamos desarrollando hace un momento, descubrimos también algo muy importante, profesores, y es que la planeación de nuestras clases, como la veníamos dando, debía ajustarse en términos del diseño, el desarrollo y el recurso de apoyo que utilizamos para el desarrollo de estas clases. ¿Qué significa entonces estos aspectos? Miremos lo relacionado con el diseño de las clases. Bueno, nosotros teníamos una clase presencial. No voy a entrar a profundizar en la clase presencial. Ahora estábamos enfrentados al diseño de una clase con mediación virtual. ¿Qué significaba esto? Teníamos que entender entonces que cuando yo voy a dar una clase con mediaciones virtuales, hay básicamente 5 tipos de clase que yo puedo hacer. Ustedes me van a decir, se puede combinar, se puede trabajar, se puede hacer. Tengamos en cuenta que los tiempos virtuales son cortos. Se sugiere máximo 40 a 45 minutos, se sugiere. Ustedes lo definen allá con los consejos académicos. Pero indiscutiblemente, combinar las dos clases pues no nos permitiría desarrollar plenamente ni el uno ni el otro. Yo sugeriríamos que implementáramos una por sesión y dependiendo de muchos aspectos, dependiendo del tema, del tiempo, el objetivo del aprendizaje y sobre todo de las características de nuestros estudiantes. ¿Qué tipo de clases encontramos cuando trabajamos con mediaciones virtuales? Básicamente encontramos la clase magistral, en donde pues básicamente orientamos el aprendizaje como si estuviéramos en educación presencial, alrededor de unas temáticas determinadas, hacemos apoyos visuales, digamos que tenemos ciertas interacciones en la presencialidad, pero cuando ya hablamos de educación no presencial, pues las interacciones no son, digamos, tan altas como si las tuviéramos en la presencialidad. Los talleres prácticos también son un tipo de clase que podemos trabajar con las mediaciones virtuales y básicamente se fundamentan en orientar de una manera práctica la temática. Aquí encontramos, por ejemplo, los talleres de resolución de casos, de respuesta a preguntas, de diseño de proyectos. Sí, indiscutiblemente, este tipo de clase nos permite una mayor participación y su objetivo fundamental es llevar a los estudiantes a que el conocimiento sea aplicado al ejercicio práctico. Sé que hay muchas preguntas en el chat. Yo los voy a invitar, por favor, a que una vez finalizada mi intervención, voy a retomar con Roberta algunas de esas preguntas y vamos a tratar de darle respuesta. También bienvenidas todas las observaciones que tengan porque se trata de eso, de generar discusión, diálogo, aprendizaje entre nosotros los maestros. Bien. Otro tipo de clase que podemos dar virtual son los trabajos colaborativos. Aquí los estudiantes básicamente, como su nombre lo indica, trabajan en grupo, desarrollan una temática. Nuestros estudiantes son muy recursivos, tienen formas también de comunicación entre ellos y cuando llegamos ya a la clase como tal, pues básicamente es para presentar lo que los estudiantes han trabajado. Otro tipo de clase son los debates, donde ustedes, por ejemplo, proponen una pregunta, un tema, un caso, y los estudiantes empiezan a plantear su posición al respecto. Lo pueden hacer a través del chat, lo pueden hacer con intervención, dándoles la palabra en audio, utilizando la herramienta levantar mano, en fin. O también se pueden hacer a través de los foros virtuales. Ese es un tipo de clase que podemos dar. Y una clase que es muy importante, profesores, es la clase de resolución de dudas. Es una videoconferencia fundamentalmente para que los estudiantes, después de haber desarrollado un trabajo práctico, un taller, una actividad, después de haber visto una temática, traigan sus preguntas y ahí se las respondemos todas. Entonces, fíjense
en estos 5 tipos de clases que se pueden dar para que más adelante las volvamos a retomar. Bien, otro aspecto importante en ese diseño de clase, que debo yo entonces entrar a ajustar en mi planeación de clases. Profes, antes del ejercicio de la planeación de las clases, nosotros los maestros del colegio nos vimos inmersos en un dilema relacionado con el método. Nos dimos a la tarea de indagar cuáles eran los métodos que más se ajustaban a los procesos virtuales o trabajados a través de las mediaciones virtuales y encontramos que no todos los métodos coincidían con este tipo de herramientas, pero sí encontramos 3 que de pronto se articulaban y permitían un trabajo mucho más amplio y de profundidad a través de estas herramientas virtuales. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el estudio de caso. Entonces, alrededor de esos métodos, de una u otra manera se empezó a redireccionar el planeamiento de las respectivas áreas. Bien, ¿y qué hubo entonces necesidad de ajustar alrededor de esa planeación? Primero, pensar en el tipo de sesión que yo iba a realizar. Si bien es cierto, yo cuando llegaba al colegio, entraba a mi clase, hacía una primera parte de exposición teórica, después los ponía a hacer un taller, después salíamos a la biblioteca, leíamos un libro, complementábamos, pues aquí yo ya tengo que tener totalmente definido qué tipo de sesión voy a implementar. Si es magistral, si es debate, si es trabajo en grupo, por los tiempos y el escenario virtual que de una u otra manera me están invitando a que desarrolle este tipo de actividad. Tener clarísimo el objetivo de aprendizaje en todas las modalidades, lo tenemos que tener claro, presencial, virtual, online, pero también tener presente la duración de la clase. Ustedes, es importante, profes, sugerir, revisar esa duración de las clases a través de las mediaciones, eso es algo que deciden allá dentro del fuero de cada uno de los colegios, atendiendo a su autonomía institucional, atendiendo una situación de emergencia que en este momento estamos viviendo. Yo les insisto, para mi institución estamos trabajando en clases de 40 minutos, que es lo que nos permite la plataforma, de pronto, y obviamente variando el tipo de clase, magistral, debate, trabajo en grupo, en fin. También importantísimo, profesores, tener en cuenta algunas generalidades dentro de esa planeación, es decir, qué metodología voy a implementar, pero adicional a ello, qué protocolo de comunicación voy a implementar según la clase, el tipo de clase que esté implementando. El contenido también es fundamental. Sí, tenemos que planear un contenido, privilegiando esas temáticas que, como lo mencionamos hace un momento, tienen que de una u otra manera retomarse para que dé cuenta de los objetivos de aprendizaje que de una u otra manera yo busco en este momento desarrollar o que los estudiantes alcancen. Entonces, los contenidos tienen que tener, digamos, esa coherencia y esa alineación con esos propósitos de la enseñanza. Y obviamente dentro de esa planeación contemplar el tipo de herramienta. Y el tipo de herramienta que vamos a utilizar, insisto, se sugiere que ojalá en el colegio se lleguen a acuerdos puntuales frente a ese tema, pero también hay otro tipo de herramientas que pueden ir inmersos dentro de la herramienta general que implementemos para el desarrollo de las clases y es importante tenerla muy clara y presente. Importantísimo también, dentro de esta planeación de las clases virtuales, tener claro cuál es la dinámica de participación que yo voy a tener o implementar en el desarrollo de esta clase. Si la clase es magistral, yo me preguntaría, ¿cuál es el tipo de participación de mi estudiante? ¿Sí? Seguramente asistencia, seguramente preguntas en el chat, en fin. Si yo tengo un debate, ¿cuál es el tipo de participación? La participación, queridos profesores, es un trabajo o un aspecto muy importante para contemplar en este tipo de clases que estamos desarrollando con mediaciones virtuales. Igual también fundamental especificar cuáles son las actividades autónomas que van a desarrollar los chicos en las clases. Es decir, las actividades autónomas se refiere a qué van a hacer ellos fuera de la clase. Me explico, si antes de la clase requieren hacer una lectura, si después de la clase requieren hacer un trabajo de investigación, pero el estudiante tiene que saberlo y nosotros tenemos que tenerlo muy claro dentro de la planeación que desarrollemos y también dentro de esa planeación tenemos que tener muy presente el material de consulta, que en este caso, mis queridos maestros, tiene que ser un material de consulta virtual. Nosotros al comienzo de esta experiencia en el colegio encontrábamos que algunos profesores seguían referenciando los textos que los niños encontraban en la biblioteca.
Y pues obviamente tuvimos que hacer esa reflexión, estimado profe, el joven no va a poder acceder al libro sencillamente porque no va a poder ir al colegio. Entonces, por favor, profesor, busquemos recursos virtuales de consulta que los jóvenes puedan tener a mano. Bien, ¿qué significó esta planeación, profes? Sigue significando algo muy importante, un llamado que siempre, con o sin pandemia, debemos tener nosotros los maestros, y es continuar resignificando el diseño curricular, entendiendo las nuevas problemáticas del entorno, entendiendo cómo existen nuevas exigencias para la educación y cómo tenemos que renovar curricularmente y ojalá dar una mirada transversal e interdisciplinaria a este currículo que estamos pensando dentro de nuestras instituciones educativas y que debe ser muy coherente con esos fines de nuestros proyectos educativos institucionales. Bien, mis profes. También importante dentro de esta pregunta, el desarrollo de las clases con mediaciones virtuales. ¿Cómo las íbamos a desarrollar? ¿A qué acuerdos llegamos? Tenemos que tener presente, profesores, que el desarrollo de esta clase siempre tiene antes, un durante y un después. Digamos que en ese antes, mis queridos maestros, es muy importante, nosotros encontramos que era fundamental que el maestro, los profesores, dependiendo si trabajan ustedes por proyectos, si trabajan por asignaturas integradas, si trabajan cada una de las asignaturas por aparte, igual era muy importante que a través de correo los estudiantes tuvieran, digamos, nociones de qué se iba a desarrollar en esta clase y básicamente qué requisitos se iba a tener para el desarrollo de estas clases. Por ejemplo, un computador con muy buena conexión, el uso de audífonos, es importante llegar a tiempo. Por ejemplo, también en una clase de educación física. Seguramente en el correo previo el profesor de educación física indicaba a los estudiantes de grado 10º: estimados estudiantes, ustedes tienen que ubicarse en el lugar que más espacio tengan de su casa porque vamos a desarrollar ciertos ejercicios a través de Zoom. Les sugiero, por favor, que estén en esos espacios, en lugares despejados o otras especificaciones dependiendo de cada una de las clases. O en artes, los profesores querían trabajar alrededor de material reciclaje que representara de una u otra manera cómo estaban las condiciones del planeta actualmente. ¿Sí? Después de que todos estamos confinados en la casa y el planeta vuelve a ciertos niveles óptimos. Entonces, digamos que todo este tipo de ejercicio requirió siempre un previo, siempre un previo, pero también importante recordar a los estudiantes que deben estar muy puntuales en su clase y nosotros también estar muy puntuales cuando utilizamos el medio online específicamente. Durante la clase, profes, mire, hay valores que son institucionales, hay valores que nos hacen ser comunidad educativa. Si nosotros en las clases presenciales hacíamos la oración, no perdamos la oración, y más ahora que la necesitamos tanto como está el mundo. La fe, la oración, la confianza en Dios. Afianzar cada uno de los valores en términos también de entender la humanidad de nuestros chicos y chicas. Preguntémosles cómo están, cómo la han pasado, cómo van en su casa, qué piensan de la situación actual, pero también comentarles a los estudiantes en ese espacio del durante de la clase los objetivos, la metodología, esas normas de clase, esos protocolos que de una u otra manera son importantes para que la sesión fluya, y ojalá, estimados profesores, volver otra vez como la mirada a los chicos de gobierno escolar y retomar nuevamente al representante estudiantil para que nos ayude a hacer una monitoría de la clase, para que nos ayude a dinamizar un poco. En fin, nosotros somos muy recursivos y sabemos que en esas dinámicas específicas del desarrollo de nuestras sesiones podemos contar con varios de estos elementos. Para finalizar las clases, que es un último momento, el momento del después, es fundamental, profesores, cerrar las clases preguntándole a los estudiantes cómo se sintieron en ella, ¿sí? ¿Qué preguntas hay? De esas preguntas, de una u otra forma, han servido como insumo para planear el tipo de clase siguiente, ¿sí? Entonces, nos quedamos con la inquietud de cómo se hace el ejercicio de matemática. Entonces, seguramente el profesor de matemática va a tomar esa inquietud y va a planear una clase magistral en donde sea más explicativo el ejercicio para que los estudiantes logren ciertas comprensiones frente a esa tarea de aprendizaje que se les propone. Compartir el material de las clases es muy importante, y ahí respondo de una u otra manera
algunas de las inquietudes que los maestros tienen. Es que mi estudiante se tiene que conectar al tiempo con 3 hermanitos. ¿Qué hago? Profes, es importante allegarle el material a los estudiantes, lo que trabajamos, lo que se trabajó, cuando se finalice. ¿Sí? Entonces, es importante también recomendar a los estudiantes que se conectaron, que se contacten con sus compañeros y empiecen a crear redes de apoyo. Muchos de ellos son muy solidarios. Algunos niños no tienen computador, pero hemos encontrado cómo los que tienen computador y tienen celular toman fotos de las clases y ponen en altavoz a sus compañeros para que ellos puedan tomar la clase y le informan al profesor que ahí está su compañero. Entonces, fíjense que aquí también trabajamos la solidaridad, el amor, el respeto, el cariño, el apoyo hacia los otros, que en estos momentos es cuando más debemos fortalecer. También importante, profes, verificar quién no se conectó y de una u otra manera a través del seguimiento mirar qué pasó con ese niño, esa niña o ese joven para que no se conectara a nuestra sesión. Un último aspecto, mis profes, el recurso de apoyo. Las clases, las sesiones que se proponen, mis queridos maestros, podrían desarrollarse a través del recurso virtual, un recurso virtual como la guía. Ustedes me van a decir, no, nosotros no trabajamos guía, trabajamos unidad temática, trabajamos otro tipo de material de apoyo. Muy bien, profesores. Considero que eso va también acorde con lo que los maestros han construido, acorde con las trayectorias de las instituciones, ¿cierto? Acorde con lo que ustedes definan en las respectivas áreas, pero sí es muy importante que ese material de apoyo tenga ciertos ajustes acorde con las herramientas virtuales que nosotros estamos trabajando. Yo en este espacio voy a recurrir a la guía virtual como un referente para que de pronto todos tengamos aquí ciertas ideas que puedan servir para el trabajo individual y también para el institucional. Lo que ustedes observan allá al fondo es una guía de temática de trabajo virtual del área de arquitectura y diseño, que es un área de profundización. Ustedes saben que el proyecto educativo institucional nos permite tener hasta un 20% de áreas propias del proyecto educativo y esta es una de ellas, el área de arquitectura y diseño. Se preparó una guía que, como ustedes observan, pues es un material que básicamente orienta el estudio de la asignatura y tiene un fin fundamental, profesores. Las guías facilitan o favorecen el trabajo autónomo de los estudiantes. Autonomía, profesores, en bachillerato se trabaja mucho, presencial y no presencial. La autonomía es fundamental y lo sabemos nosotros, profesores, cuando hacemos planeación de objetivos de enseñanza con los cursos. Bien, entonces, ¿qué pasa, profes? Sí fue necesario partir de esa conciencia crítica de nosotros como maestros, de revisar nuestra propia experiencia y empezar a entender que la guía no es para que yo coloque allá los 30 ejercicios de matemática, los 10 de física, las 8 preguntas de sociales, no necesariamente. O sea, la guía fundamentalmente debía ser más pensada como apoyo virtual, debe ser mucho más concreta, mucho más esquemática, o sea, debe volverse una hoja de ruta para que los estudiantes vayan al blog, vayan a la consulta, vayan y visiten la página, en fin. Yo les recuerdo, mis queridos profesores, que frente a las guías, no tanto virtuales, pero sí a las guías didácticas, hay unos referentes conceptuales importantes. Por ejemplo, Ruda Aguilar tiene un artículo, no es tan nuevo, digamos es un artículo de 2004, pero sigue siendo muy vigente a la hora de pensar en el diseño didáctico de las guías. Ese artículo ustedes lo encuentran como la guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje autónomo. Y digamos que cuando Aguilar menciona este tema de la guía, aporta a este diálogo que estamos teniendo en este momento, a esta presentación, los aspectos fundamentales que tienen que ver con las funciones de una guía didáctica. Recordemos entonces, una guía didáctica tiene que ser motivadora, tiene que llevar al estudiante a que vaya aprendiendo poco a poco, donde el estudiante se sienta acompañado, donde tenga claridad en la ruta que ha de seguir para alcanzar esos objetivos de aprendizaje. También tiene que ser facilitadora porque de una u otra manera, como lo dice Aguilar, se convierte en un material que hace mucho más sencillo la comprensión de los contenidos e incluso sugiere de una u otra manera cómo el estudiante puede ir aclarando las dudas en la medida en que avanza en la guía.
pero también tiene una función orientadora porque facilita el aprendizaje autónomo del que tanto hemos hablado para nuestros estudiantes de bachillerato, y una función evaluadora porque en la medida en que el joven va avanzando en el desarrollo de la guía, nosotros podemos tener criterios de una u otra manera para hacer el ejercicio evaluativo. Bien. La guía, estimados profesores, también tiene que tener obviamente unas pautas de elaboración. Nosotros entramos a revisar las guías que elaborábamos en el colegio y encontramos que coinciden en muchísimos aspectos con las guías que preparamos para educación virtual. Eso sí, tratando de recordar que no se trata de colocar allí todos los trabajos de todas las áreas o punto por punto lo que los chicos deben hacer, sino más bien su función más práctica y concreta para los objetivos de aprendizaje. Encontramos que sí, que esa guía de educación virtual la íbamos a organizar alrededor, primero, de unos datos informativos muy claros, o sea, a qué área, de qué área era, o a qué hacía parte. Y yo hablo de área porque, digamos, en mi institución no nos hemos organizado todavía por proyectos, que digamos es el siguiente paso en todo este ejercicio. En otros colegios sí tengo la experiencia de acompañar y conocer otras instituciones educativas en donde hacen un proyecto para 15 días y se vinculan todas las áreas y la guía de apoyo virtual la trazan en las diferentes áreas, ¿sí? Y empiezan a decirle al estudiante, la actividad en casa que debes hacer es esta y la actividad para tal sesión por Zoom de tal área es esta. Y empiezan a guiar al estudiante, como si, así como yo estoy haciendo con este diario que les estoy compartiendo, un paso a paso, una hoja a hoja. Entonces sí es importante contemplar esos aspectos, esos datos informativos generales que nos permita entender de dónde está aterrizando, en qué área o proyecto está aterrizando esta guía. Se debe contar con una introducción, un abordaje preliminar que nos ubique en esa componente teórica y práctica que queremos abordar con los chicos y chicas, pero sobre todo encontramos que era muy importante para los estudiantes que ese abordaje de introducción fuera muy motivante y sobre todo relacionado con la actualidad que los niños, niñas y jóvenes están viviendo en este momento junto con sus familias, que todos nosotros estamos viviendo junto con nuestras familias. También plantea los objetivos de enseñanza, qué es lo que vamos a aprender. Plantear esos contenidos, profes, que nosotros sabemos, siguen siendo los mismos objetivos que estamos, contenidos que de una u otra manera estamos planteando para la educación presencial, priorizando, eso sí, algunas temáticas relevantes en alineación con los objetivos que, como ya les decía, tenían que ser identificados pues en estos tiempos específicos de aprendizaje con las características que tenemos. Igualmente, la guía virtual se hace explicitación de algunas estrategias metodológicas importantes, y esas estrategias siempre con las mediaciones de lo virtual. Por ejemplo, el uso de como estrategia metodológica de trabajo colaborativo con nuestros estudiantes valiéndonos de pizarras colaborativas. Todo eso debía quedar claro en la guía, en ese paso a paso. El uso de los recursos didácticos también fue un punto de discusión importante con los maestros y sobre todo porque aquí venían nuevas reflexiones. ¿Qué hacemos si nuestros estudiantes no tienen esto para hacer la clase de tecnología, esto para hacer la clase de ciencias, esto para hacer la de español? Profes, nuestra creatividad nuevamente, valernos de los recursos que los estudiantes tienen a su alcance, que tienen en sus casas, a qué pueden ellos recurrir para acceder de una u otra manera a las propuestas que les estamos trabajando o les estamos haciendo para el desarrollo de nuestras sesiones. Obviamente el tema de la temporalización también es importante, que los jóvenes conocieran de una u otra manera los tiempos de trabajo y los criterios evaluativos que en este momento, profesores, dentro de la experiencia de mi institución, los estamos construyendo. Aunque eso sí, ya tenemos unos aspectos muy puntuales alrededor de los cuales vamos a girar nuestras reflexiones para definir los criterios de evaluación por asignaturas o por proyectos, como lo queremos trabajar, y que deben ir incorporados al sistema institucional de evaluación, sí, a través de la mirada del consejo académico y, por supuesto, el visto bueno de los consejos directivos. Eso en el caso de la institución mía. Bien, ahora, mis queridos profes, venimos con otra pregunta.
otra de las preguntas que formulamos al comienzo de esta conferencia para ir cerrando ya la temática. ¿Qué estrategias pedagógicas puedo implementar con mis estudiantes de bachillerato atendiendo a las condiciones generadas en estos tiempos de pandemia? Profes, tenemos varias áreas, muchas áreas en bachillerato. Si no estoy mal, la ley 115 nos define 7 o 9 áreas. Pero cuando vamos a mirar en la realidad de los colegios, los niños están tomando más o menos 14 asignaturas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí para poder responder a esta pregunta, tuvimos que centrar las reflexiones en varias cosas. Primero, en entender la individualización de la enseñanza. Es decir, aquí nosotros podemos plantear estrategias, sea transversalizadas en áreas o sea específicas de las áreas, pero definitivamente esas estrategias tienen que ser pensadas para favorecer a todos los estudiantes. Ahora bien, las estrategias necesariamente tienen que tener cierta flexibilización acorde con las características de nuestros estudiantes, y eso debemos tenerlo claro. Un segundo aspecto, la didáctica de las áreas. Fíjense que la didáctica, o sea, esa técnica de enseñanza, ese uso de los métodos para la enseñanza obedecen fundamentalmente a la naturaleza del campo de estudio, porque seguramente no es lo mismo cuando yo hablo de la educación física a las matemáticas. Entonces, cuando yo hablo de la educación física, tengo que proponer seguramente un tipo de clase virtual que sea mucho más práctica, de trabajo colaborativo y demás. Cuando yo hablo con las matemáticas también puedo hacer esto, pero tengo que recurrir también a ciertas clases magistrales que permitan que los estudiantes hagan comprensiones específicas de ciertos conceptos que voy a requerir para que ellos continúen avanzando en el área. Es decir, la didáctica depende mucho, obviamente, de ese campo de estudio. También importantísimo, profes, cuando planteábamos las estrategias, miren, la presentación de la información es fundamental, y sobre todo cuando hablamos de lo virtual. Acuérdense, profes, que nosotros nos fundamentamos muchísimo en estas herramientas a través de lo visual y lo auditivo, ¿verdad? Entonces, aquí en la medida en que yo presente la información totalmente organizada, en que los estudiantes puedan acceder sin ambigüedad a la información, pues eso va a facilitar, obviamente, el desarrollo de las temáticas o de trabajo que yo pretenda en cada una de las áreas. Y un aspecto también fundamental que nos demandó muchísimos diálogos en el equipo de maestros, y es entender que estas estrategias que nosotros planeemos en cada una de las áreas por proyectos tenían que tener un fuerte componente colaborativo, de participación, de interacción de los niños y niñas. Miren, las soledades que cada uno de nuestros estudiantes vive, cada uno de nosotros puede vivir en razón al confinamiento, tienen también muchas repercusiones. Nosotros queremos continuar con la esencia de que nuestros niños y niñas puedan seguir contactándose con nosotros, desarrollando y fortaleciendo toda su dimensión social, afectiva. Y en eso, pues, el planteamiento de la estrategia también viene a ser fundamental. Lo que yo les voy a presentar a continuación, mis queridos profesores, es sencillamente las memorias específicas de maestros y maestras que, como nosotros, en este mes y medio han trabajado en ciertas estrategias. No les voy a comentar todas porque hay un abanico amplio de posibilidades, pero sí voy a referir las más relevantes en cada una de las áreas. Fíjense, profesores, que para presentar la siguiente información traté de hacer un cuadro muy específico en donde se plantea la estrategia, fundamentalmente el recurso que usan los maestros y algunas ideas que desde lo virtual se pueden tener para fortalecer el trabajo en estas áreas. Obviamente, queridos profesores, ustedes allá en sus instituciones tendrán otras estrategias, quizá estas les puedan aportar, pero la idea aquí es que podamos tener un referente que nos permita siempre entrar a definir las mejores estrategias para nuestros niños y niñas de bachillerato. En el área de educación artística, un área hermosísima que en mi institución la trabajamos a través de las artes plásticas, pero seguramente en sus instituciones tendrán diversidad o la manejarán a través de la música, el teatro, las danzas. Es más, el área de educación artística puede comprender proyectos transversales, actividades de extensión para los niños, los grupos de danza, los grupos de teatro, todo esto que es tan importante para ellos y que los niños disfrutan muchísimo virtual o presencialmente. Bien, voy a invitarlos a que vayan observando, por favor, la estrategia, los recursos y las ideas. En esta área, profesores,
entendiendo que nos encontramos en medio de la virtualidad y demás, pues los profesores fundamentalmente de esta experiencia que les estoy compartiendo han avanzado mucho, han profundizado mucho en esas habilidades de los estudiantes para visualizar y para poder responder o solucionar problemas a través de imágenes. Por ejemplo, ellos le colocan a los estudiantes imágenes sobre la pandemia, cómo se está viviendo en los diferentes países del mundo, y los estudiantes empiezan a hacer importantes reflexiones sobre este tema, empiezan a hacer interpretaciones, empiezan a generar una serie de diálogos importantes, significativos, que aportan de manera fundamental a todo este debate que se está abriendo a propósito de estos temas y estas nuevas situaciones que se están viviendo en el mundo. Los profesores del área de artística, en este caso, privilegian esas diferentes formas de expresión y los diferentes lenguajes de nuestros estudiantes. Ellos promueven que los chicos se expresen a través de la pintura, el graffiti, las artes plásticas, sus diferentes manifestaciones sobre diferentes temáticas, la de actualidad y otras temáticas también importantes dentro del área de educación artística, siempre partiendo del fomento por ese aprendizaje creativo, por la imaginación, por las diferentes formas para que los estudiantes puedan expresarse de una manera espontánea, apuntan al aprendizaje por descubrimiento, al aprendizaje experiencial, a todo lo que tiene que ver con el trabajo en grupo, pero también muy importante, profesores, es que los profesores del área de educación artística han recuperado, a pesar de las difíciles condiciones en las que estamos, espacios y momentos muy importantes para la institución. Los profesores se hacen partícipes en las izadas de bandera, organizan los niños a través de medios virtuales para que ellos hagan danzas, hagan exposiciones, hagan galerías, participan con videos y han trabajado a través de un canal que tenemos, un canal por YouTube, muchos de los aspectos que ellos pueden considerar como productos importantes de sus niños alrededor del área de las artes. Se han valido de estos recursos que ustedes observan en la columna de recursos aquí en la pantalla, no me voy a detener en ellos, pero también se han valido de algunos recursos tecnológicos como las galerías virtuales, y muy puntualmente cuando hablamos con nuestros profesores de tecnología, perdón, del área de educación artística, ellos manifiestan que se han valido muchísimo de los blogs para empezar a encontrar recursos importantes para aplicar con los niños y tener nuevas ideas frente a estas estrategias para el abordaje de esta área en bachillerato. Miremos el área de humanidades. Yo siempre he dicho, yo, Sorangela Miranda, queridos profes, que esta es un área muy privilegiada, por lo menos en todos los recursos que hay en red. El área de humanidades cuenta con plataformas, con sitios web, cursos cortos, incluso en inglés. O sea, es muy dinámica esta área, tal vez por la transversalidad que tiene dentro del proceso de formación. Aquí los profesores se han encaminado al trabajo con estrategias en donde se hace un aprovechamiento importante, aprovechamiento en el sentido formativo de esas habilidades y potencialidades de los estudiantes, involucrando la implementación de las estrategias. Aquí ellos resaltan mucho la importancia de la oralidad, de esa comunicación interactiva que se ha dado dentro de estos escenarios virtuales, y han rescatado algo que yo considero que es muy valioso, que es la ética de la comunicación. Si nosotros hablábamos de la comunicación y sus pautas dentro de la educación presencial, ahora con más veras, nosotros tenemos que enfatizar en todos esos aspectos que le permitan a los estudiantes continuar formándose en esos valores y principios para la interacción y obviamente el fortalecimiento de su noción como ciudadanos del mundo. También se trabaja en algo muy importante, profesores. Ellos destacan dentro de las estrategias algunos aspectos fundamentales, como la generación de lluvia de ideas por parte de los estudiantes, el fomento de habilidades de pensamiento, es decir, cuando llevan a los estudiantes o los conducen a que ellos hagan búsqueda de la información, retención de la información, en fin, cuando trabajan, por ejemplo, en investigaciones, ellos enfatizan en las posibilidades que tienen los estudiantes de desarrollar este tipo de habilidades que son clave dentro de la educación integral que pretendemos abordar con nuestros chicos y chicas. También los profesores hablan de que han surtido muchísimo efecto las estrategias que involucran lo lúdico.
Lo lúdico, profes, claro que sí. No importa si son los niños de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo u 11, todos disfrutan de los juegos mentales, de la promoción de la expresión oral a través de la parte lúdica, de los juegos en línea, de los juegos interactivos, pero también disfrutan de las lecturas que se dan a nivel grupal, a nivel individual, las lecturas dirigidas, en fin. Ustedes se encuentran aquí en la columna los recursos de los cuales se valen los maestros, pero yo fundamentalmente sí los quiero invitar, por favor, profesores, aquí abajo a que observen en el título Ideas, Sitios, Cómo, específicamente en el plan de fortalecimiento de la lectoescritura que se da a través de la red de redacademica.edu.co, en donde encuentran ustedes un catálogo completo de libros de lectoescritura fundamentales para los estudiantes, y también los maestros han encontrado una página del British Council de España en donde hay una serie de recursos online para el aprendizaje del inglés. Esto en cuanto al área de humanidades. Miremos ahora el área de matemáticas. El área de matemáticas se ha fundamentado muchísimo en los videos explicativos. El área de matemáticas, de una u otra manera, trata de retomar esos conceptos, esos referentes teóricos importantes del tema. Ya con algunos videos elaborados se encuentran muchísimos recursos. Ayer un profesor me compartía su blog, él dicta matemáticas, un blog maravillosísimo en donde trabajaba alrededor de guías de trabajos prácticos con los estudiantes, también trabajaba alrededor de los foros para que ellos pudieran resolver preguntas. Él lanzaba un ejercicio a través del foro y todos los estudiantes estaban convocados a responderlo. También se usa muchísimo el recurso de la wiki. Digamos que la wiki viene a constituirse en una estrategia sincrónica que de una u otra manera permite que los estudiantes planteen conjuntamente las respuestas frente a preguntas que nosotros de una u otra manera estamos trabajando. Se aborda también la estrategia del glosario de términos matemáticos, que ha sido fundamental para los chicos y que han ido construyendo de manera paulatina a través de las herramientas virtuales. Y finalmente, el trabajo a través de los portafolios profesores, que sigue siendo fundamental para nuestros estudiantes, donde ellos pueden visibilizar y volver a los talleres que han estado trabajando, y lo pueden hacer de manera virtual, o también lo pueden hacer dentro de los recursos físicos con los que cuentan. Profes, ideas. Miren aquí en donde dice leer recursos como. Hay un artículo muy interesante donde se habla de una experiencia, es un artículo empírico sobre la experiencia del aprendizaje de la matemática utilizando herramientas de aula virtual. Los voy a invitar a que lo vean, también a que ustedes consulten algunos videos que aparecen aquí, específicamente en la página de aulaplaneta.com. Encontramos más o menos 25 recursos para la enseñanza de las matemáticas que están ahí en línea y de los cuales ustedes pueden seleccionar los que consideren convenientes. En el área de ciencias naturales, fundamentalmente, los profesores hacen énfasis en estrategias de lectura, de escritura, de análisis de textos científicos, trabajan muchísimo los laboratorios virtuales y los laboratorios en casa con los materiales que los niños también tienen a mano, se apoyan en el desarrollo de clases remotas, usan quizzes online que también son muy importantes, y sobre todo los quizzes que tienen que ver con preguntas tipo Saber 11. Miren, profesores, que aquí los profesores del área de ciencias aportan para esta y para otras áreas la importancia de utilizar los cuadernillos que el ICFES tiene para nuestros estudiantes. Miren que esos cuadernillos son fundamentales y de una u otra manera pueden orientar y apoyar un poco el proceso que estamos desarrollando con ellos, pero también en estas páginas que aparecen aquí hay un blog interactivo en donde hay unas preguntas en todas las áreas que son evaluadas por el ICFES. Hay una página también para ciencias que se llama Todo es Ciencias, de la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias, en donde básicamente se propone, a través de una mirada incluyente, buscar producción de contenidos o presentar producción de contenidos en esta área con acceso al público en general. Miremos el área de ciencias sociales. El área de ciencias sociales es un área también, como todas, bellísima, un área que se ha prestado muchísimo para reflexionar alrededor de esta coyuntura que nos convoca, un área que se ha facilitado la participación de las familias en este proceso a través de socializaciones, contextualizaciones, entendiendo obviamente ese compromiso ético, moral que tienen nuestros estudiantes, que tenemos todos como ciudadanos, y más ahora en nuestra situación de crisis. Los profesores
profesores se han valido de estrategias que conllevan a la reflexión escrita, verbal, ven videos, foros, analizan las noticias, se hace trabajo colaborativo, se apoyan en las guías y por supuesto también en consultas y trabajos de investigación que permiten que de una u otra manera nuestros estudiantes puedan, dentro de esas temáticas que se proponen, atender a las reflexiones sobre la situación coyuntural, pero también a otras situaciones del contexto mundial y por supuesto nacional. Miremos el área de educación física, es un área privilegiada y muy solicitada por los estudiantes, les encanta. Miren que los profesores de educación física han encontrado que involucrar a las familias en el proceso es muy importante. Hemos encontrado cursos donde los niños son acompañados por sus padres para el desarrollo de las actividades de educación física que generalmente se hacen por Zoom o a través de la mediación de videos prácticos de cada una de las asignaturas, donde los profesores a partir de estos videos hacen adaptaciones, trabajan por supuesto en guías, hacen preguntas, hacen foros, pero también hacen clases guiadas a través de tutoriales o sencillamente a través de herramientas online en donde el profesor se ubica y les está indicando qué hacer. Miren que aquí es importante también los juegos en línea. Para los chicos es muy importante trabajar esa parte lúdica y aquí ustedes ven algunos recursos importantes para esta área. Una última área, tecnología informática, un área que se convierte en transversal, importante, fundamental dentro de todo este proceso. Profesores de tecnología e informática, ustedes han centrado mucho la atención en temas, por lo menos los de la experiencia que les estoy compartiendo, en temas relacionados con la reflexión sobre la pandemia, los aportes que las tecnologías hacen. Entonces los profesores que han hecho, se han invitado a los estudiantes a que hagan uso de estas tecnologías, pero han creado tutoriales para ello. Y alrededor de esos tutoriales, después de que los niños ya estén inmersos en el uso de la herramienta como tal, los profesores han empezado a plantear cosas que van más allá de mirar la tecnología como lo específicamente técnico, para entrar a mirar como un campo de saber también fundamental, importante y de gran reflexión y debate. Los profesores han propuesto investigaciones, preguntas, problemas. Los profesores han incorporado su trabajo en tecnología con otras áreas. Fundamentalmente han transversalizado el plan de estudios, haciendo un apoyo fundamental en el desarrollo de las otras asignaturas. Y por supuesto, también han trabajado en elementos relacionados con la ética y más con este trabajo que tenemos específicamente del uso de las herramientas virtuales. Y la media integral o las áreas de profundización, áreas que enfatizan en estrategias de desarrollo de la autonomía con diseños de guías instruccionales como la que vimos ahora. Precisamente el ejemplo viene de allí, de la media integral, de una área de profundización, pero sobre todo ellos trabajan en estrategias de orientadas a la investigación y la aplicación y la estrategia por proyectos, que es fundamental. Profesores, aquí ustedes observan otros recursos. Recuerden que el Ministerio de Educación nos ha proporcionado recursos, también el Ministerio de Comunicaciones, tenemos recursos de Señal Colombia, la Biblioteca Digital, Aprender Digital. Miren, 16 editoriales que ofrecen libros electrónicos y les voy a recomendar muchísimos profesores ingresar a redacademica.edu.co, en donde hay algunas estrategias muy importantes de esto que conocemos todos como la estrategia Aprende en Casa. Al igual la Secretaría de Educación de Bogotá también tiene un link específico de esta estrategia y ahí ustedes pueden encontrar muchísimos recursos, incluso tienen en Excel un banco de datos de apps, de páginas, de portales por área a la que ustedes pueden acceder para valerse de ciertos recursos. Bien, ¿cómo evalúo los aprendizajes con las mediaciones tecnológicas en las circunstancias actuales? Profes, partamos de que los criterios se deben dar fundamentalmente por área, pero ¿qué sí es importante tener en cuenta en este ejercicio de evaluación? ¿Qué estamos construyendo, profesores? Esta respuesta, como les mencionaba, es otra de las cosas que estamos en discusión todavía en el colegio y seguramente en las instituciones de ustedes. Miren, sí tenemos claro que tenemos que valorar los progresos de los estudiantes, sus esfuerzos
sus esfuerzos por acceder a estas herramientas, el interés que ellos tienen, la participación, la entrega de trabajos y la corresponsabilidad de las familias. Yo les voy a recomendar, por favor, tener en cuenta o consultar la cartilla Cómo evaluar cuando se aprende en casa, guía de orientaciones para los docentes, que la pueden encontrar también en la página de la Secretaría de Educación. Si no estoy mal, también está en el Ministerio de Educación. Profes, para finalizar, solamente quiero invitarlos a que escuchen esta reflexión final de una coordinadora cuando le pregunté a varios coordinadores y directivos, les pregunté cuáles son los retos que tenemos o tienen los maestros frente a esta pandemia. Escuchemos, profes. Frente a los retos a los que se enfrentan los docentes con la pandemia del coronavirus, están los relacionados con el acercamiento, exploración y uso de diversas herramientas tecnológicas para dinamizar las clases y los procesos educativos en general. El docente está enfrentado a desaprender y a aprender acerca del manejo de nuevas tecnologías y herramientas virtuales, y cómo éstas pueden lograr acercar a los estudiantes al conocimiento, al desarrollo de actividades que potencien los aprendizajes y al desarrollo de procesos evaluativos que den cuenta de esto. Lo más difícil seguramente para todos los actores del proceso educativo, más allá del manejo de las tecnologías y herramientas de comunicación, es la sensación constante que el contacto presencial y la socialización que se da en la escuela no puede reemplazarse con nada. No puede reemplazarse con nada. Extrañamos a nuestros estudiantes, extrañamos el colegio, extrañamos todo lo que implica, extrañamos a nuestros compañeros, extrañamos nuestra vida allá, en esencia, la escuela. Profes, solamente quiero dejarles un mensaje. Aún en las circunstancias más adversas, los maestros y las maestras somos hacedores de vida y forjadores del futuro. El camino continúa y con él nuestra tarea de amor y compromiso con los niños, las niñas y los jóvenes. Gracias a todos y espero que esta experiencia sea también un punto de reflexión y un encuentro en el camino como maestros, forjadores y hacedores de futuro. Gracias, profes. Doctora Sor Ángela, muchas gracias por esa reflexión, por todas esas herramientas que nos ha brindado, por todas las posibilidades que tenemos a partir de la experiencia de su colegio, del trabajo que viene realizando como rectora de esta institución. Antes de dar inicio a las preguntas, Daniel Rueda, de la Universidad de Externado, nos quiere compartir una información. Adelante, Daniel. Sí, puedes tener una actividad allí, le das como si fueras a editar y editas donde necesitas editar, pero no editas la información, sino sigue retroalimentando encima. Daniel. Para que tú sepas ahí. Bueno, mientras Daniel se... Ah, ok, ya. Bueno, creo que Daniel se ha quedado sin audio, pero entre tanto, estimado profesor John Jairo, si me permite, yo tomo la palabra en este momento. Nuevamente, muchísimas gracias, queridos profesores. Queremos compartir con ustedes, adicional a ello, algunas actividades de apoyo al proceso de orientación que nosotros desde la Universidad Externado realizamos para los futuros bachilleres. Nosotros sabemos que ustedes son maestros que tienen a nuestros niños y niñas de grado 10º y 11, que nuestros niños y niñas están en ese proceso de búsqueda de todas sus trayectorias académicas, la continuidad alrededor de la educación superior. Nosotros en la Universidad Externada desarrollamos una serie de actividades importantes que de una u otra manera apoyan también a los equipos de docentes, apoyan a las instituciones educativas en el acompañamiento en orientación profesional para nuestros niños y niñas de grados 10º y 11. Nosotros fundamentalmente trabajamos en varias actividades, dentro de ellas talleres de simulacro de entrevistas, orientación profesional y toma de decisiones. También tratamos y revisamos aspectos elementales
cómo orientar a nuestros niños y niñas en esa vocación profesional que ellos pueden tener acorde con sus características, con sus intereses, con sus necesidades. Y trabajamos con los padres de familia en charlas y escuelas de padres que de una u otra manera permite que las familias también tengan algunas herramientas, algunos recursos para orientar y contribuir en que los jóvenes tomen una muy correcta decisión de vida futura profesional. Aquí también importante, queridos profesores, comentarles que este acompañamiento lo hacemos de manera individual con nuestros estudiantes o con los estudiantes que llegan a nuestra universidad y que nosotros trabajamos muy de la mano con los orientadores de los colegios, tratando de ubicar con ellos algunas herramientas importantes que les permita a ellos también trabajar en sentidos de vida para los estudiantes y orientar también ese proceso de formación profesional. Aquí aparecen, ustedes lo visibilizan, los diferentes contactos que se tienen. Recuerden que este video va a estar publicado en la página de CONACYT, para que ustedes ingresen, detengan un poquito la pantalla, puedan tomar el número de WhatsApp y por supuesto los contactos. Y finalmente, mis queridos profesores, también comentarles, si me lo permiten un momento por favor, comentarles y compartirles, mis queridos maestros, que nosotros como Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externa de Colombia, también pensando en los maestros y maestras de Colombia, ofrecemos nuestros programas de formación para todos los profesores en la maestría, básicamente en las maestrías en educación. Aquí ustedes se encuentran un plegable que con muchísimo gusto se los vamos a compartir a través de este video. Si ustedes desean también mayor información, pueden tomar los números de contacto que aparecen en el mismo. Aparece también la maestría en Economía y Política de la Educación. Fíjense que esta es una maestría nueva, es una apuesta importante para los maestros y las maestras en temas fundamentales como los que refiere el plan de estudios de este programa de formación posgradual para los maestros. Tenemos también nuestra maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Única en Colombia y tenemos los programas de educación continuada, dentro de los cuales ofrecemos diplomados, cursos de formación permanente y demás. Los invito entonces, mis queridos profesores, a que ustedes llamen, nos contacten en la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias de la Educación y, por supuesto, aquí encuentran ustedes los números de contacto para ello. Muchas gracias, John Jairo. Doctora, muchas gracias. Vamos a darle un momento del paso a nuestra compañera María Paula de CONACYT Bogotá, Cundinamarca, ella es la coordinadora de comunicaciones y nos va a compartir una información bastante importante relacionada con lo que acaba de decir Sor Ángela de las redes sociales, de las próximas actividades que vamos a tener y de las actividades que los invitamos a que participen más adelante. Entonces, María Paula, bienvenida. Todos son líneas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. En nombre de la Federación CONACYT Bogotá, Cundinamarca, agradecemos a la Universidad Externado, a Sor Ángela, a Roberta, por el acompañamiento que hemos tenido durante estas 3 cualificaciones, por brindarnos algunas ideas para mejorar la educación virtual. Y lo que tú decías, Sor Ángela, con amor, con dedicación y con esfuerzo, la educación funciona mejor. Sabemos que son muchas las personas que han asistido a estas cualificaciones, que nos han acompañado y que aún nos siguen acompañando, porque mañana tenemos nuestra última cualificación, que la vamos a desarrollar también mañana a las 4 de la tarde con UNIR. Para todos ellos que nos han acompañado, para la comunidad agustiniana, al Colegio Albernia, a la licenciada Nuri, Colegio Santa Luisa, Nuestra Señora de las Victorias, en sí a toda la comunidad de CONACYT, porque ahí vemos el apoyo que ellos han brindado en esta federación. Muchísimas gracias por estar en esta aula virtual y esperamos que nos sigan acompañando.
Y para que ustedes se enteren de todas nuestras cualificaciones y nos sigan acompañando, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @CONACET-Bogotá, Cundinamarca. Regálanos un like o comparte una de nuestras imágenes, de nuestros spots, para saber que ustedes están ahí pendientes de nosotros. Esos pequeños gestos hacen que CONACET siga trabajando por la educación. Instagram, @CONACET-Bogotá. Comenta o publica también alguna de nuestras publicaciones. Y ojo a esta red social, a YouTube, @CONACET-Bogotá. En este canal estaremos publicando esta cualificación que ustedes acabaron de presenciar y adicional vamos a publicar las otras que hemos trabajado en el reto de los 6 días. También vamos a hacer unas invitaciones a través de este canal para que nos acompañen a otras cualificaciones. En este momento o para el mes de mayo tenemos ya 3 cualificaciones definidas. La primera que vamos a tener es normas y protocolos de convivencia. Se va a realizar el 8 de mayo. El día de mañana ya estará publicada esta información en la página de la Federación para que ustedes puedan hacer el registro correspondiente. Otra capacitación que vamos a tener es delitos cibernéticos. Sabemos que a nuestros colegios les interesa mucho la seguridad porque pues estamos trabajando una herramienta virtual que conlleva muchos beneficios como muchas consecuencias, entonces tenemos que estar alertas. Aquí nos van a acompañar de la Fiscalía, un personaje muy representativo de la Fiscalía de Cali que nos va a dar unos tips y unas orientaciones para tener en cuenta. Esta capacitación se va a desarrollar el 12 de mayo. Y tenemos varias, la otra que le sigue es inteligencia emocional con familias. La parte emocional también nos preocupa a la federación. Esta cualificación se va a desarrollar el 14 de mayo. Y los invito nuevamente para que visiten la página www.conacetbogotá.org. En esta página estarán publicadas todas las cualificaciones que ya mencioné y adicional a eso también estamos publicando decretos, resoluciones, contenido que beneficia a los colegios privados, no solo de Bogotá, sino también a nivel nacional. Son varios los colegios que también nos han acompañado en este reto de los 6 días, que son de Cali, de Medellín, de Antioquia, de Cartagena, de distintos lugares de Colombia. Entonces esta información es para compartirla, para socializarla, no solamente para que se vean beneficiados los colegios privados de Bogotá, no, es para todo a nivel nacional. Entonces recuerden, www.conacetbogotá.org. Nosotros agremiamos a más de 200 colegios de la ciudad de Bogotá y Cundinamarca, pero también queremos ampliar este número. Invitamos a todos esos colegios que aún no se han vinculado a la federación para que nos escriban al correo de asistente@conacetbogotá.org. Escríbenos cualquier inquietud, cualquier duda, con resoluciones, con decretos, y te vamos a explicar cómo es el proceso de afiliación. También tenemos un banco de hojas de vida para docentes. Este banco de hojas de vida para docentes es rotado en los colegios vinculados a la federación. Vuelvo y les hago la invitación. Escríbenos o contáctanos a través de nuestros canales, redes sociales, ¿vale? Para que estemos en contacto. Tenemos esta es nuestra penúltima cualificación, no es la última, pero para nosotros es importante saber cómo estamos trabajando, cómo es el tema de la conexión, les gustó el panelista, las temáticas son claras, o ustedes proponen alguna temática y esa temática nosotros con gusto lo trabajamos en la federación junto con el padre José María Flores y todo el comité que pues está siempre muy conectado con su federación. Entonces los invitamos para que nos ayuden a diligenciar la evaluación. Ingresen al link que les están colocando ahí en el chat. A ese link ustedes ahí colocan sus sugerencias, sus felicitaciones, reclamos, quejas, todo. Para nosotros toda esa información es válida. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y recuerden el canal de YouTube, @CONACETBogotá. Suscríbete y sé el primero en recibir este video. Muchísimas gracias, John. Gracias, María Paula, por la información que nos has brindado.
Queremos compartirles también que lo que decía María Paula al final, tenemos un link para que nos evalúen y nos cuenten qué actividades están ustedes requiriendo en ese momento. Son muchas las necesidades que tenemos. Entonces estamos trabajando en ese momento en el tema de proyecto de vida, algo que tocó la profesora Sonángela, proyecto de vida, el tema del servicio social para los estudiantes de grado 11 que lo deben realizar normalmente en su último año, acompañamiento psicosocial también para docentes, para padres de familia, para estudiantes, flexibilización del currículo, el tema de convivencia que ya mencionó mi compañera, y misión del rector en el proceso de educación virtual. Son algunos temas que pues estamos en este momento haciendo la gestión para brindarles todos esos servicios a ustedes, buscando siempre ofrecer una educación de calidad humana. Vamos con unas preguntas, Orangela, no sé si tienes tiempo o dejamos hasta ahí o tú me dirás. Claro, con muchísimo gusto. Claro que siempre hay tiempo para nuestros queridos profesores. Yo en este momento estoy tratando de copiar, me hacían una pregunta aquí en el chat, a propósito del artículo que mencioné sobre la enseñanza remota de emergencia. Estaba buscando precisamente para copiarles aquí en el chat, básicamente la bibliografía, si me lo permiten un momento, ahí está, se las estoy enviando en este momento, ahí está. ¿Listo? Ese es el documento que les digo. Mire, profes, es muy importante esa inquietud por el conocimiento nuestra. Nosotros ahora estamos en discusiones, lo decía al comienzo, presencial, virtual, online, pero realmente hay unas nuevas figuras, hay unas categorías emergentes. Fíjense qué significa esto de pensarnos en tiempos de enseñanza remota de emergencia, un concepto que no habíamos escuchado, que es nuevo, totalmente nuevo, y que nos ha llevado precisamente esta pandemia en repensarnos en todos esos aspectos que vienen siendo de alta trascendencia para nuestras instituciones. Creo que alcanzamos a dos preguntas, tal vez tres, ya quisiera responder muchas más, pero bueno, yo sé que en la medida en que vamos avanzando en las instituciones podemos responder cada uno dentro del contexto y el escenario propio de nuestros colegios estas preguntas. ¿Cómo rescatar y acompañar como maestros esos espacios de socialización necesarios para los jóvenes estudiantes? Profes, mire, yo sé que el trabajo que nosotros tenemos ahora a propósito de este tema de la mediación con las tecnologías es muy alto. Yo creo que un aspecto, un común denominador para los profesores es que los tiempos ya no alcanzan, que ahora el trabajo es mucho más individual. ¿Qué vamos a hacer si ya no tenemos horario ni fecha en el calendario, como decimos popularmente aquí en Colombia? Pero digamos que primero es muy importante sí organizar todo ese trabajo académico en esos tiempos laborales que nosotros tenemos, pero también es importante organizar otros espacios que no necesariamente son académicos y son importantes para nuestros niños y niñas. Las direcciones de curso, yo lo llamé direcciones de curso, pero también un encuentro. Los directores de curso aquí son fundamentales. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros niños se encuentren en un tema que no necesariamente sea el tema de las matemáticas, de la física, de la química? Más bien el tema sea ¿cómo despertaste hoy? ¿Qué piensas hoy? ¿Cómo estás hoy? Miren, no nos olvidemos que estamos trabajando con jóvenes de bachillerato. Y en todos los niveles escolares, ustedes lo saben más las orientadoras que nosotros, o sea, del equipo de maestros más las orientadoras que cualquiera de nosotros. De preescolar a 11, los niños y jóvenes tienen ciertas problemáticas y ciertas características. Ustedes saben que nuestros jóvenes hoy en día están inmersos en muchas situaciones, ¿sí? Depresión, quizá en algunos casos, hablo desde mi institución, no puedo hablar desde la de ustedes porque no las conozco, pero en el caso de los niños de mi institución, por ejemplo, son niños que también sufren ciertas formas de abandono, ciertas formas de maltrato, ciertas soledades que los ha llevado realmente a que sus depresiones sean más grandes. Yo tengo que decir que nuestros niños necesitan un acercamiento diferente y yo quiero invitarlos también a ustedes a que así el trabajo que tengamos sea muchísimo, profe, lo sé. También hay otros espacios muy lindos que nosotros podríamos abrir con ellos a través de estas herramientas. Acerquémonos a los niños, a los jóvenes, generemos diálogo con ellos, preguntemos siempre cómo están. Algún profesor decía en el chat, pero si usted nos dice que las clases son de 40 minutos y nos da todo un protocolo de ingreso que incluye preguntarles cómo están, en qué queda nuestra clase. Sé
que lo académico es importante, pero en este momento también la condición humana de cada uno de estos niños y niñas es fundamental. Los podemos recuperar para la escuela, pueden volver a sus clases, pueden volver algún día y esos conocimientos que no adquirieron ahorita, a futuro los pueden conseguir, pero su formación como seres humanos, ellos como personas, es en aquí y en el ahora, y ahí tenemos un papel fundamental nosotros. Bien, en cuanto a la pregunta, una pregunta aquí fundamental, ¿cómo justificar que las horas deben ser de 40 minutos y no entrar con las familias en discusiones de tipo económico por esta duración? Con las familias uno entra en todo tipo de discusiones, yo insisto, hablo desde mi experiencia, que si la ruta, que si no la ruta, ustedes vieran el tema del subsidio alimentario fue muy complejo para nosotros, muy complejo. Pero las familias poco a poco, a través del ejercicio y el trabajo que hacen las orientadoras, los directores de cursos, los directivos docentes, fueron entendiendo que el tema va más allá de eso, que el tema es un tema que nos implica a todos, que no es porque los profesores no querramos, es porque hay razones pedagógicas, hay razones humanas, hay razones técnicas. Los mismos niños se dispersan con clases mucho más grandes, más largas y mediadas tecnológicamente. Pero todo esto se hace a través de ¿qué? De un ejercicio que tiene dos componentes, profesores. Uno, la paciencia, que afortunadamente los maestros sí que tenemos paciencia, y mucha. Y dos, el diálogo, profesores. Es que a veces los padres de familia se ubican en ciertas posiciones porque no conocen las razones del otro. Pedagógicamente, ¿qué razones tenemos para implementar esta herramienta y no esta? Para manejar estos tiempos y no estos. ¿Qué implica entender que los tiempos son virtuales, pero también de trabajo en casa o trabajo autónomo, que también se debe incluir en tiempos escolares? Entonces, todo este tipo de discusiones es importante y acercamientos es importante generarlos con las familias a través de videos, de los equipos directivos hacia las familias, diálogo de los padres, apertura de un espacio de diálogo de padres de 2 a 3 de la tarde por Zoom, el buzón de sugerencias. Bueno, nosotros somos muy creativos en esos temas. Y para finalizar, una última pregunta. ¿Qué hacer para ayudar a padres y estudiantes desanimados por el formato de clase que se está llevando a cabo actualmente? Profes, uno siempre va a encontrar